Un escriba le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Mesías respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 29, 31. Es sumamente importante tener en cuenta que el Mesías abrió su respuesta con la base de todos los mandamientos, el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Shema es como una puerta a la enseñanza de Cristo. Así que buscar el entendimiento correcto del Shema es esencial para todos los que quieren ser verdaderos seguidores de Yeshua y adorar al Dios de Israel en espíritu y en verdad. Necesitamos conocer al único Dios de Israel. Esto comienza por el reconocimiento y la comprensión de que Él no es tres, sino uno. Tarde o temprano, todo ser humano tendrá que reconocer que Dios es uno, el Padre de Yeshua, el único que es verdaderamente Dios. Juan 17:3. Note que Yeshua dijo que Dios es Dios nuestro. Esto define además que es el verdadero Dios. Yeshua habla como el fundador judío de la fe cristiana. El Dios de Israel es también el Dios de Yeshua. Yeshua no se limitó a citar esos pasajes de la Torá, Él los vivió. Yeshua amaba a su Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza y toda su alma. Y Yeshua amaba a su prójimo como a sí mismo. Él nos dio un ejemplo a seguir. Si verdaderamente amamos a Yeshua, debemos desear seguir su ejemplo al compartir su credo. Debemos desear amar a Dios como lo hizo Yeshua, así como amar al prójimo como lo hizo Yeshua. Pero eso significa que debemos saber quién es el único Dios verdadero. El Mesías mismo declaró esto en términos muy claros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Juan 17:3. En este versículo, Yeshua habla con su Padre y le llama el único Dios verdadero. Entonces, Él se refiere a sí mismo como aquel a quien el Dios verdadero envió. Único significa, por supuesto, que nadie aparte del Padre puede también ser el único Dios verdadero. Absolutamente nadie. Estas palabras de Yeshua nos proporcionan una definición inequívoca, preciosa y no pueden significar otra cosa. El Dios de Israel es el Padre y nadie más. Yeshua lo dijo. El Dios de Israel es también el Dios de Yeshua. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. El Dios de nuestro Señor Yeshua es el Padre de la gloria. Efesios 1:17. Sabemos lo que adoramos. Juan 4:22. Con otros judíos, Yeshua adoraban a su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. E incluso después de que Yeshua fue llevado al cielo, el Padre es todavía su Dios. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. A través de los siglos muchos cristianos han creído que Yeshua era el verdadero Dios junto con el Padre, y están convencidos de que hay pasajes en la Biblia que lo demuestran. Pero si los creyentes la comprendieran, aceptaran lo que dice Yeshua, sus declaraciones muy simples, por ejemplo, a continuación, se darían cuenta de que en todas esas supuestas pruebas no hay prueba en absoluto. ¿Vamos a creer lo que dice Yeshua? ¿O vamos a rechazar sus palabras inconfundibles y reemplazarlas con la tradición cristiana? Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, el Padre y nadie más, ninguna otra persona. El único Dios es el Dios de Yeshua, el que por sí solo es verdaderamente Dios, el único que es verdaderamente Dios. ¿Puede el lenguaje ser más claro? Vamos a abrazar al único Dios de Israel y de Yeshua, el Padre, el Creador Todopoderoso, cuyo nombre es Jehová, o el tetragramaton Yud-Hei Vav-Hei, o vamos a reclamar algunos otros dioses fuera de él. Tal vez usted teme que si no cree que Yeshua es Dios, no puede ser salvo. Pero yo te digo, no tengas miedo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Note la razón por la cual, desde el apóstol Juan, que escribió, esto ha sido escrito para que creáis que Yeshua es el Cristo, o Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. La idea de que Yeshua tiene que ser Dios mismo es un eslogan repetido mucho sin ninguna base bíblica. Dios escoge el Salvador en sus términos, no en los nuestros. El Mesías, el Hijo humano de Dios. Esa es la definición del Yeshua que necesitamos para nuestra salvación. Dios reveló la identidad de Yeshua al apóstol Pedro. Simón Pedro contestó: Yeshua, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no pudieron revelar esto. Fue mi Padre que está en los cielos. Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, es el sacrificio del Cordero que Dios ha puesto. Su sacrificio es completamente adecuado. Dios así lo ordenó. Seguramente usted no necesita ningún imaginario Dios el Cordero, un producto de siglos de especulación gentil después que fue sacrificado el verdadero Cordero de Dios. Después de todo, Dios no puede morir. Y sin un Salvador mortal no hay expiación.